3, 2, 1, acción. Cicatrices, cicatrices. Señores, señoras, chicos y chicas, familia bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de este podcast, su podcast favorito pero poco escuchado, Cicatrices. Yo soy Milton Antonio y antes de pasar a presentar al invitado del día de hoy, quiero así bien rapidito hacerles la invitación a que vayan a todas mis redes sociales y que me sigan, que le den un like al video, que nos comenten y todo ese rollo. En Facebook les recuerdo que me pueden encontrar como Milton Antonio. En Instagram me pueden encontrar como Milteriano. En TikTok me pueden encontrar como Milton Antonio 89. En YouTube me pueden encontrar como Milton Antonio Podcast. Y por supuesto en Spotify me pueden encontrar como Milton Antonio Podcast. Así que sin más ni más, quiero presentarles al invitado del día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema bien importante, pero voy a dejar que él se vaya ahí presentando poco a poco. Luis Martínez, bienvenido. Gracias, Milton. Wow. ¿Cómo estás? Hasta sentir la energía de Luis, claro. Luis Martínez. Es que es la emoción del momento. Sí. Tenemos que hacerle ahí la locura, La ¿no? locura. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí nomás, feliz, contento de tenerte aquí después de hace tantos años que no nos veíamos, podríamos decir. Bueno, nos hemos visto, sí, pero no nos hemos sentado a platicar. Sí. Que creo que va a ser el momento, ¿no? Sí. El momento bueno, el momento de la verdad, porque vamos a hablar de un tema que podríamos decir que muchas veces se nos olvida hablar a veces de eso, o como que lo queremos como que olvidar, dejarlo ahí como escondidito porque no nos gusta hablar de ese tema. Sí, cosas que queremos dejar en el subconsciente. En el subconsciente. En la nube de atrás que no nos acordamos. Dejarlo ahí escondido en el baúl de los recuerdos, pero recuerdos que no queremos recordar, valga la redundancia. Correcto. Así que el tema del día de hoy, señores y señoras, para usted que apenas viene llegando aquí a escuchar este podcast, el tema del día de hoy es la vida real y el balance que debemos de tener cada momento que vivimos nuestra vida, ¿no? Correcto. Vamos a empezar hablando, ya, déjame en paz. No, yo te estoy dejando, yo nada más estoy sintiendo la emoción que traes. Hasta acá me la transmites. Ahí te va. No, vamos a empezar hablando acerca de la vida real, ¿no? Porque muchas veces vivimos una vida muy fake, por decirlo así. Una vida que en realidad no es la de nosotros, o más bien una vida que quisiéramos vivir o nos gustaría vivir y por eso nos hacemos como a la idea que estamos viviendo esa vida, pero que en realidad no es nuestra vida. No sé si me expliqué en ese aspecto. Pues sí, es como esa vida de redes sociales. Sí. Lo que se ha creado ahorita. Sí. De que se ha creado esa idea de que todo tiene que ser perfecto. Nadie se enferma. El cuerpo fitness. Ajá. El que todo come bien. Sí, el healthy. Sí. El que viaja. ¿Qué digo? No, digo. El que lee mucho, Ajá. el que sabe de inversiones, el que sabe de salud, el que sabe de todo negocios. Esto. Pero, ¿qué verdad existe detrás de ese ser humano, esa persona en las redes sociales? Y deja de eso, el proceso que muchas veces la gente no piensa que tienes que pasar para llegar a ese punto. Porque muchas veces vivimos la vida de alguien más diciendo, oh, me gustaría ser como tal persona. O si ves a una persona viajando allá por Cancún, dices, wow, qué padre, ¿cómo le hace? Yo me gustaría. Pero no sabes qué es lo que ha pasado esa persona para poder llegar a ese momento. Para poder llegar a construir ese viaje o todo lo que le ha tocado ahorrar. Correcto. Para poder llegar a ese viaje. Pero muchas veces vivimos como en esa vida fácil en donde decimos las cosas van a llegar. Y pues sí, tienes esa esperanza de que mágicamente va a pasar todo. O como le dices, un golpe de suerte. Es que tuvo suerte y yo no tengo suerte. Sí, y a veces nos amargamos por eso, oye. Claro, porque estás comparándote. Estás en cierto punto deseando algo que lo puedes tener, pero como lo estás comparando, lo estás visualizando a comparación de alguien más, no te das cuenta que tú puedes lograr eso. Que tú puedes lograrlo y muchas veces estamos como así a un pelito de rana calva de tener ciertas cosas y muchas veces por comodidad también, muchas veces no lo logramos o no lo hacemos. O simplemente no te das la oportunidad de que el tiempo te lleve donde tiene que llevar.
Es que somos bien desesperados. No, sí. O sea, a veces como seres humanos somos bien desesperados. Las cosas queremos que pasen así, de volada. Y como por ejemplo, y si te das cuenta, creo que todos vivimos como que tenemos ese cierto lado... ¿cómo le podríamos decir que no es tan real? Como por ejemplo, llegas tú a un día de trabajo normal, como por ejemplo, llegas a tu trabajo, saludando a todo el mundo, feliz. ¿Qué te dicen lo primero que te dicen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien, estoy bien. Exacto, por costumbre o por lo que sea por lo que quieras llamarle, siempre decimos, oh, bien. Aunque no estemos bien, aunque estés bien jodido y aunque la vida te esté tratando a lo peor que sea, pero lo primero que decimos, bien. Y lo cual no es correcto, porque nosotros como seres humanos tenemos que saber que todos tenemos días buenos, días malos, momentos buenos, momentos malos. ¿Por qué no en una de esas, por qué no decir, oye, la mera neta sí ando bien, bien jodidón, ¿no? Y también de la otra persona, muchas veces decimos, y me ha pasado, ¿cómo estás? Nomás por costumbre, o sea, no es tanto por saber cómo está la otra persona. Es como que, ¿cómo estás? Ya. No. Por educación. Por educación. Sí. Es donde tú determinas si ese bien tiene realmente un significado o no. Porque también puedes decir, estoy bien, o estoy esperando que alguien me pregunte para estoy bien, para también darte cuenta si estás en un modo de victimización. Sí. Entonces... como que estás esperando ver que alguien... como hay gente que no quiere que nadie sepa qué está pasando con sus vidas, pero hay gente que les da igual. Sí. Pero a veces también, cuando esa pregunta, ¿cómo estás? Y fíjate, es interesante que estamos hablando de esta pregunta, porque yo tengo un amigo que a veces no hablamos y él está ahorita en Italia. Se movió para allá. Y lo conocí en un retiro y nos hicimos muy buenos amigos, hemos estado hablando, he aprendido mucho de él y él aprendió mucho de mí. Y pasan situaciones con él a veces, pues como pasamos, y a veces me habla, Luis, estoy pasando con esto y lo escucho, a veces pasan situaciones y estoy en lo mismo también. Pero esa pregunta de ¿cómo estás? Una vez me dice, Luis, por favor, no me hagas esa pregunta. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque es una pregunta tan simple de recibir una respuesta tan simple. Porque es bien o mal. Sí. Es como si me dijeras sí o no. Sí. Entonces dice, ¿por qué mejor en vez de que me digas ¿cómo estás? ¿Por qué no me dices ¿qué has hecho el día de hoy? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? O ¿cómo te ha ido el día de hoy? Darme otras opciones. Sí. Pero fíjate que también tiene que ver mucho, que me he dado cuenta mucho, desde el idioma y la cultura. Cultura tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa con él es de que él habla por inglés. Entonces, por ejemplo, es costumbre de que en el inglés decimos, how are you? Y en español, pues le puedes poner un poquito, oye, ¿cómo has estado? O por ejemplo en la mañana de, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Sí me explico? Pero en inglés pasa mucho esto de que es muy directo. Sí. Entonces yo le dije, es que entiende también de que puedo hacerte deshebrar esa pregunta más, donde tú puedes dar más respuestas, pero realmente también el lenguaje no me da tantas opciones. Si no te puedo escribir un super párrafo. Entonces, cuando ahorita que menciona esa palabra, tiene que ver mucho. Entonces, desde ahí, desde que él me dijo, no, Luis, ya no preguntes cómo estoy, sino pregúntame qué he hecho, qué he estado haciendo, cómo estuvo mi día, pero agrega más a la pregunta. Y desde ahí, eso fue una forma para darme cuenta también cómo me estoy comunicando con la gente. Y es algo que, por ejemplo, pasa mucho en las redes sociales. Sí. O pasa mucho en la vida. Cómo te estás presentando constantemente hacia afuera. Y si pones atención, hay palabras que a veces estás usando constantemente sin que tú te des cuenta. Y ese es el mensaje que estás transmitiendo a la gente. Constantemente. Desde tu lenguaje corporal hasta tu lenguaje que viene desde la boca. Entonces, es algo tan interesante que comenzaste con esa pregunta, porque me recordaste ese mensaje que me dio mi amigo y me dice, Luis, no, cambia esa pregunta y mejoramos en una forma de hacer approach o sacarnos a la conversación diferente. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te ha pasado? Como por ejemplo, a veces es tan fácil decir, porque a veces conocemos las situaciones de las personas y es tan fácil decirles, ¿cómo te fue con tal cosa que ibas a hacer? O ¿cómo te fue en tu entrevista de trabajo? O ¿cómo te fue en la escuela? Cosas así, ¿no? Y volviendo lo que es lo que es redes sociales, la vida falsa que se vive, que se oye bien feo, ¿verdad? Pero es verdad, o sea, la vida falsa que muchas veces nos venden las redes sociales, que
que llegamos a lo mismo, viajes, personas que en redes sociales son millonarias, ricas, con dinero por marcas por todos lados, pero cuando los ves en persona es como que, es ella, es tal persona, ¿no? O sea, o los famosos, por ejemplo. Famosos, por ejemplo, que muchas veces los ves disfrutando una vida muy de dinero y luego los ves en entrevistas y dicen, yo la pasé muy mal aquí, en ese momento la estaba pasando súper mal. Y luego muchas veces no sabemos en realidad qué está pasando detrás de una cámara, de una pantalla o con el teléfono que haces un video y demuestras una felicidad enorme y la gente dice, wow, ¿cómo esta persona puede ser tan feliz? Correcto. Quitas el video, vámonos a llorar. Así de simple. Y muchas veces es el error, creo, que tenemos en nuestra sociedad, por así decirlo. El darle ¿cómo se podría decir? Como darle como esa gran importancia a las cosas que nos venden por televisión o por Facebook o por Instagram. Porque no es la vida real que nosotros estamos viendo. La vida real es levantarte, irte a un trabajo, escuela, lo que sea, y luchar. Esa es la realidad que muchas veces nos cuesta ver. O la realidad que estamos viviendo como familia a veces, con los papás, con muchachillos que tienen esto, o hasta nosotros que ya estamos más adultos. Una realidad que vemos en nuestra familia, que a lo mejor nuestros papás no se llevan bien, que a lo mejor están divorciados. Entre familia que hermanos no se llevan bien, no se pelan entre ellos. Es complicado ver toda esa realidad y muchas veces nos encerramos en lo bonito, nada más. En lo bonito como para poder hacer esto afuera. Pero también eso viene desde la estructura del ser humano. Porque hemos desarrollado esta de que si recibimos algo bueno, todo va a estar bien. ¿Me explico? Y a veces hemos aprendido también a no llevar lo malo de una forma de aprendizaje. Simplemente lo dejamos como lo malo. Y ahorita, como lo dices con las redes sociales, si te pones a pensar, realmente esto ha existido toda la historia de la humanidad. ¿Me explico? Donde existen ciertos reglas, características, ciertas requerimientos para ser aceptado en la sociedad. La bendita aceptación que todo el mundo busca. Sí, y eso siempre ha pasado. Si te pones a pensar simplemente, por ejemplo, estaba platicando el otro día con alguien sobre México. Y estábamos hablando de que todavía existen muchas cosas o acciones por parte de lo que trajeron los reyes de España y de Francia a México. Como te iba a decir, los Reyes Magos. Sí. No. Bueno, oro, incienso y mirra. No, esos Reyes Magos trajeron otra cosa. Pero estos trajeron otros hábitos diferentes. Y por ejemplo, o sea, en la cuestión de que existe todo, por ejemplo, en México, no sé, en Latinoamérica en sí, pero yo hablo por parte de México, ¿verdad? De que pues existe todo mucho el clasicismo. Sí. O sea, de que tú eres pobre, tú eres rico y tienes que hacer ciertas cosas para pertenecer en este grupo, tienes que hacer estas cosas para pertenecer a este grupo. Y no tanto hacer tantas cosas en este grupo, simplemente estás luchando para sobrevivir. ¿Sí me explico? Sí. Pero la bendita clase media, ¿no? Que dices, ni soy de los más pobres, pero tampoco soy de... Pero realmente te pones a pensar, siempre ha existido estas cosas. Sí. Siempre. Nada más que simplemente, ahora con las redes sociales, se expone. Sí. Y es, por ejemplo, con los artistas. Simplemente, como ahorita tú dices, hay artistas que a veces ya hablan realmente la verdad y son más vulnerables, pero antes no lo hacían. No. Antes no sabías la vida de un artista. No. O sea, tú sabías que era famoso... y te das cuenta que es un ser humano tal y como tú, simplemente que está haciendo un trabajo expuesto en la pantalla o en lo que esté haciendo, simplemente, y es algo, fíjate, Milton, ahorita que mencionas también eso, es algo que me he puesto a pensar, porque no has escuchado esta frase de que, ay, quiero ser rico para no hacer nada más levantarme, y me pongo a pensar, digo, si la persona más rica del mundo, que creo que es Jeff Bezos, se levanta todos los días, porque si no trabajara, tiene responsabilidades, tienes todo el dinero del mundo, sí, pero tienes que seguir trabajando. Entonces, no importa que seas la persona más billonaria, trillonaria, como tú quieras decirlo, vas a tener que trabajar. Sí. O sea, a este mundo vienes a trabajar. Exacto. Y todo depende, y yo creo que depende de cómo veamos el trabajo también, ¿no?
O sea, si tú crees que estás haciendo algo que en realidad a ti no te llena o que no te gusta o que de plano llegas y te amargas la vida todo el día hasta que sales, es como, ok, sí, sí es trabajo. Pero de lo contrario, si estás haciendo lo que te gusta, o como por ejemplo las personas que trabajan la carrera que les gusta, bueno, la mayoría estudia las carreras que no les gustan al final del día nomás por dinero, por lo que les conviene, ¿no? Yeah. Pero si vemos esa parte de, ok, conseguir el trabajo, trabajar en algo que en realidad te guste, yo creo que le vas hasta encontrar el sentido, yo creo que a la vida, ¿no? O a lo que quiero trabajar, el por qué estoy trabajando. Y es como buscar lo que nos gusta y el por qué mejor dejarlo, lo negativo, lo que no nos gusta de un lado, porque sabemos que en realidad al final del día es lo que nos va, por así decirlo, madrear. O enseñar. Nos va, sí. O nos va a dejar en un hoyo peor que el que estábamos antes. Uh-huh. Y ahí podemos ver también una realidad que muchas veces nos cuesta ver. Uh-huh. Como por ejemplo, hay personas que me pasa mucho, si eres dueño tú de una compañía, de una empresa o lo que sea, y tienes trabajadores, personas trabajando para ti, hay personas como, no sé si en todos pasa, en todas las culturas, pero nosotros como latinos estamos como acostumbrados al... No, yo soy trabajador de esta persona, estoy trabajando para esta persona, pero a la misma vez quiero como ganar lo mismo que esta persona, yo quiero estar al mismo nivel de esta persona. O a mí me pasa muchísimo, nos vamos a ver clientes y todo eso, y ellos así, y los trabajadores es como que ya se van otra vez, ¿a dónde se van? No se van a hacer nada, y nosotros así como que... Ok, si tenemos un trabajo nosotros, el de ellos es ese trabajo, el de nosotros es este. Y es como que ver la realidad en donde estamos parados. Que como por ejemplo, a veces yo hablo con mi hermano, le digo, ok, si si estamos aquí es por todo el trabajo que hemos tenido y que nosotros ya hicimos el trabajo ya que ellos están haciendo en este momento, ¿me explico? Yeah. Y es como el ver la realidad de donde estamos parados, ver la vida real que nos ha tocado vivir. Y lo que queremos vivir en un futuro también, ¿por qué no? Porque de eso se trata, ¿no? Si no nos gusta donde estamos ahorita, hacer las cosas diferentes, a lo mejor estamos haciendo algo mal. Y ver cómo cambiar esa mentalidad, ver cómo hoy sí que ir... Si queremos subir, podemos hacerlo. El hecho es trabajarle bien, machín, para poder llegar allá y poder tener la realidad buena que nosotros en realidad queremos tener. Pero pienso que aquí es donde viene... la parte de darte cuenta de que no puedes cambiar la mente a nadie. Sí. Eso queda claro de que no puedes cambiarle la mentalidad, el pensamiento a otra persona. Puedes atraer a personas que están en tu mismo pensamiento, en tu misma idea o hasta en tu misma energía. Pero cambiarle ese tono a alguien más no lo puedes hacer. Sí. Es por ejemplo, todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo quiere ser perfecto. Todos queremos lo mejor. Pero viene esta cuestión de definición, ¿qué es ser rico y qué es verse rico? Pero, o sea, fíjate en esta cuestión, o sea, la diferencia tiene que ver mucho que ver. Porque volvemos a lo mismo con lo que dijimos de Jeff Bezos. Siendo uno de los hombres más ricos del mundo, puedes tener una persona que a lo mejor no tiene todo ese dinero en la cuenta del banco, pero es la persona más rica. Y desde aquí vamos a darnos cuenta dónde te estás hablando de la riqueza. ¿De la riqueza del exterior o de la riqueza interna? Y es donde te vas a dar cuenta cómo todo esto empieza a cambiar y empiezas a darte cuenta en tu vida qué es lo que estás atrayendo y qué es lo que... Ay, ya me emocioné, ya me iluminé. y dónde vas cambiando todo esto. Y por eso es donde viene esta parte de las redes sociales, de lo que quieres mostrar. Porque realmente las redes sociales, si la usas correctamente, es una forma para generar valor. Claro. No es una forma para, hey, mírame, esto es lo que soy, perfecto. Que mucha gente lo hace. Sí. ¿Sí me explico? Pero te das cuenta cuando alguien realmente es falso en esa parte. Y es donde te estás dando cuenta, o sea, desde dónde viene esa riqueza exterior o esa riqueza interna. Sí, porque dices, puedes tener todo monetariamente hablando, pero si no haces una acción buena para alguien o para tu familia o lo que sea, y todo es para ti, también ¿qué tiene de especial, no? Sí. Y por ejemplo, como dices, en tu trabajo, ¿verdad? Cuando la gente dice, es que ¿por qué ustedes salen no están haciendo nada?
Porque ellos al final del día están pensando nada más en ellos. Y todo lo que están fijando es de que están fijando en la cuestión externa, no en la interna. Porque si se dieran cuenta en la interna, ellos están en la parte interna del negocio. So, si ustedes no salen afuera a buscar negocio, ellos no tienen el trabajo interno. Entonces, si el interno no está funcionando, no va a ir para afuera. Entonces, es como este ciclo. Entonces, es como una cadena, ¿no? Que vas... Y es donde empiezas toda la vida real. O sea, de que ¿estás viviendo una vida real o estás viviendo una vida falsa? O muchas veces estás viviendo la vida que alguien más quiere que vivas también. Eso pasa muchísimo. Sí. A veces, porque... Y hablaba una vez acerca de el ser popular. Y eso pasa mucho a lo mejor, no sé, a lo mejor en adultos no, a lo mejor sí. Pero más que nada en escuelas, a los niños, por ejemplo, o a adolescentes de high school, por ejemplo. Están como más... ¿cómo se dice? Están como más expuestos al querer ser como alguien más. Al querer vivir la vida de alguien más, que porque el compañero, sus papás le compraron que un carro del año y no tuvo que trabajar nada, ahora yo también lo quiero, ¿no? O sea, quiero vivir la vida de esta persona y no me doy cuenta de que mi vida en realidad es diferente a la de ellos. O que mi realidad... Es eso, mi realidad no es la misma. Y es lo que nos duele muchas veces, es lo que estaba leyendo. A veces la realidad o la verdad duele. O sea, darte cuenta de lo que en realidad tú tienes, de darte cuenta de lo que no tienes, lo que puedes tener en la vida. Y es muy difícil darte cuenta de eso porque muchas veces queremos tenerlo todo. Queremos tenerlo todo, pero también tenemos que ser conscientes de que pueden llegar las cosas poco a poco, pero no en el momento que nosotros queremos, ¿no? O tú también mencionabas la perfección, quitarnos la perfección de la mente, porque es algo que también no sé cómo decirlo, también nos mata en ese aspecto, porque en el proceso de querer ser perfectos, porque la perfección, o sea, nadie la podemos tener. Podemos llegar cerca, o trabajar para poder ser un poco mejores, ¿no? Pero ser perfectos, yo creo que nadie va a llegar a ese punto de ser perfectos. Y creo que la vida real nos muestra esa cara también, nos dice, hey, acéptalo, o sea, tú no eres perfecto, tú también tienes tus errores, tú también la vas a regar en algún momento y tienes que aceptarlo. Pienso que no es perfección, es hacer las cosas correctamente. Porque siempre estamos tratando de hacer las cosas perfectas. Y por más que intentes hacer todo perfecto, y cuando no te sale, te frustras. Sí, te da estrés, todo. Y desde aquí viene de lo que mencionaste tú, de que queremos tener todo. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a darte cuenta que lo tenías todo? O sea, simplemente de tener tu techo, simplemente despertar todos los días, simplemente de tener comida, tener tu cuerpo sano, tener salud, tener un corazón que late, tener un lugar seguro donde vivir, tener trabajo. O sea, ¿desde qué punto estamos viendo la parte de tenerlo todo? Y es donde, por ejemplo, he creado esta idea y te entiendo completamente a lo que te refieres en la cuestión también de la popularidad. Lo acepto, a mí me pasó. A todos, ¿no? Sí, a todos nos pasó en su momento. Y fíjate, ahorita que mencionas eso, me pongo a ver mi Luis de antes y Luis de ahorita. Y ahorita digo, wow. O sea, he cambiado bastante. Obvio, las cosas que uno va experimentando en la vida no es que no queramos que pasen, porque por algo pasan, por eso es donde estás ahorita. Por eso te conviertes en la persona que eres. Y lo agradezco totalmente. A mí llegó un punto que me enojé, lo pataleé y ¿pero por qué a mí? ¿Verdad? Pero me doy cuenta que todo esto que he vivido en mi vida, de tratar de crear la vida perfecta, me ha ayudado a estar donde estoy ahorita. Y ha sido momentos difíciles donde muchas veces la gente no se da cuenta lo que uno pasa. Por ejemplo, cuando yo vine de México para acá, pues tenía esta idea de
con quién me junto, con Sí, quién hablo, cómo hablo, si hablo apropiadamente, si no hablo apropiadamente. El miedo que te juzguen, ¿no? O que te señalen. O que no es aceptado, Ajá. no hablo inglés correctamente, con quién me voy a juntar y todas esas cositas. Sí, sí. Y tú dices, no, ¿cómo puedo cambiar esto? Pero fíjate que te voy a decir una cosa, Milton. Sea lo que sea, algo que agradezco de haber yo tomado esa decisión de venirme a mis 15 años a Estados Unidos. Haber tomado ese riesgo, 15 años, o sea, papás, aquí me voy a quedar, quiero ir a la escuela, quiero aprender inglés, y no sabía lo que me metía, pero lo disfruté tanto, y lo sigo disfrutando, y ha sido una forma de aprendizaje donde te das cuenta de valorar muchas cosas, porque el salir de tu zona de confort, salir de tu país, dejar a tu familia, y dejar a tus amigos, te ayuda a crecer. ¿Para qué es lo que sigue? Pues decía, yo antes era muy especial con quien me juntaba, con quien hablaba y todo eso. Cuando llego aquí, me valió eso. O sea, me aprendí, me ayudó mucho a valorar. Simplemente valoré más a mi familia. 2, valoré lo que tenía. 3, valoré una amistad. ¿Por qué? Porque algo que te enseña este país es aprender a valorar amistades que al final de esas mismas amistades se convierte en familia. Y valoras más a tu familia porque a veces no los tienes a todos. Y los que tienes que saboreártelo lo más que puedas. Y disfrutar cada momento que estás con ellos. Porque al final del día nada más estás con ellos. Entonces, eso es algo que me ayudó mucho al moverme a este país. Que te digo, que me ayudó mucho a darme cuenta, a cambiar esa idea que tenía yo de México a venirme a este país. Obvio, muchas cosas también que tenía patrones que no me daba cuenta. Una era pues el siempre estar, y creo que eso es algo cultural que tenemos, no sé, yo lo puedo decir por México, de lo que yo crecí, de que, como dijimos al principio, de que tienes que hacer todo correcto, de que no puedes fallar, de que si metes la pata ya vas a decepcionar a alguien. Sí, ¿no? A todo el mundo, de que tienes que ir a la escuela, tienes que seguir este plan, o sea, y así me pasó. Es una vida muy estructurada, ¿no? Como seguir estos pasos durante todo el día. Y cuando los haces y llegas al punto de terminar toda la lista que te dieron, así como esta que de la lista, y le dices, y luego la volteas y dices, ya no tengo nada que hacer. O sea, ¿ahora qué sigue? Y es donde te das cuenta y dices, hay algo mucho más grande de lo que me habían dicho, que tenía que tener el mejor trabajo, trabajar en esta compañía, de ganar tanto dinero, de comprarme esta casa, de comprarme este carro, de hacer esto, tener hijos, tener esposa o esposo. La y familia perfecta que todo el mundo quiere. Entonces, te das cuenta que hay mucho más. Y si tú te das la oportunidad de despertar de esa realidad de vida, te das cuenta que hay más cosas que simplemente enfocarte en eso y en lo material. Y así creo que todos pasamos como la realidad de los Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo, yo tenía como una versión, como cuando yo me vine de El Salvador para acá, era como todo el mundo hablaba de que Estados Unidos era para trabajar. O sea, tú no tenías vida en los Estados Unidos. Cuando yo hablaba con mis papás, era como, yo también me vine a los 16 años, y era como, cuando te vengas para los Estados Unidos, vas a saber lo que es ganarte el dinero, vas a saber lo que es trabajar, vas a saber esto, vas de sufrimientos y esto y lo otro. O sea, para mí Estados Unidos era una cárcel, o sea, era algo malo, que decías, ok, entonces allá, ¿para qué se van? O sea, si es tan malo, ¿para qué se van? Y entonces yo venía como con esa mentalidad a mis 16 años de, voy a los Estados Unidos, voy a trabajar, voy a sufrir, voy a llorar, no voy a salir. No voy a salir. Voy a estar enjaulado. Literal. Y yo llegué con esa mentalidad y sí venía con esa mentalidad. Porque, te digo, llegué a los 16 años, mi idea era trabajar y estudiar a la misma vez, pero trabajar full time y estudiar también a tiempo, obviamente en high school y todo eso. Pero cuando me llegó el momento de escoger que quería seguir estudiando en high school, porque era pesado, o sea, yo trabajaba de las 10 de la noche a las 7 de la mañana y tenía que estudiar todo el día, luego hacer tareas, luego a qué horas dormía, y yo así como que, ¿qué onda? Y era como, ok, ya, si sigo así, mi vida se va a acabar en una semana. Dije, tengo que decidir qué es lo que quiero hacer, o escuela o trabajo, y vinieron esas palabras a mi cabeza de,
Estados Unidos es para trabajar. En Estados Unidos nada es gratis. Y ya dije, no, pues trabajar. Fue lo que hice. Fue lo que hice, trabajar 100%, me olvidé de la escuela y todo ese rollo. Y ya con los años me di cuenta y comencé como a abrirme más y a explorar cosas acá en este país. Y dije, hay más oportunidades, no trabajar no es todo. O sea, trabajar no es el 100% la vida de Estados Unidos. Y dije, qué mentira o qué verdad más falsa me vendieron de lo que era este país. Y yo creo que cuando venimos aquí, sí venimos a cumplir un sueño, pero también se abren más posibilidades a tener más, a estudiar más, a lo mejor lo que no estudiaste en tu país, a ganar más dinero, que es lo principal a lo que venimos, pero también a hacer amistades, a poder salir, a poder divertirte, a poder hacer de todo. O sea, yo hubiera deseado que me dijeran, aquí vas a hacer una vida bien normal, o sea, aquí vas a poder salir, vas a poder... Pero no. Y para la gente que está viendo también, la vida de Estados Unidos sí es difícil, pero también es divertida. O sea, también es como tú, así que como tú la quieras. Como tú decidas. Como tú quieras hacerla. Y yo creo que a lo mejor en este tiempo, no sé, a lo mejor ya se cortó como esa cadena de traer la misma mentalidad. Porque hasta recuerdo, la gente que nos veníamos en aquellos tiempos de... Ay, suenas como aquellos ya, tiempos, señor. ¿no? Ay, ya oh, sé. my God. En aquellos tiempos En aquellas épocas. No, veníamos como con ganas de trabajar, de echarle ganas de... Y ahora te das cuenta y dices, ahora venimos queriendo ser queriendo lo más fácil. ¿Me explico? Ya todo eso ha cambiado también. ¿Crees que es las redes sociales? No sé, a lo mejor sí, a lo mejor ya no les pueden vender algo que no es. A lo mejor ahora ya ven la realidad de lo que es Estados Unidos. Ya les abrieron la mente, ya abrieron todo, o sea, ya puedes darte cuenta de lo que es. Bueno, si te pones a pensar también, aquí también viene esta parte, donde cambió muchas cosas. Tu generación y mi generación, la mayoría fueron a la escuela. Sí. Fuimos a la escuela. Y nuestros papás no tuvieron esa oportunidad. Por eso su mentalidad era de trabajar, hacer esto. Porque así crecieron ellos también. Pero ya existe otra cultura, otra educación que te hace expandir tu mentalidad y ver que hay otras opciones. Es simplemente trabajar, casa, dormir. Sí. Trabajar, casa, dormir. La rutina. ¿Se explicó? Y es donde tú decides. O sea, es donde tú decides qué es lo que quieres hacer. Y es donde viene esta realidad de vida. Porque, por ejemplo, cuando yo vine, pues te das cuenta de muchas realidades. Sí. O sea, yo vine a este país y dije, ok, me quiero quedar a aprender inglés. Quiero lograr eso, quiero ir a high school porque pues en mi mente yo quería tener esa experiencia como en las películas de Estados Unidos. High School Musical. Sí, así. Ay, querías bailar. No, déjate, tengo un chiste de eso, De hecho, cuando estaba aprendiendo inglés, ahí te va eso, y eso es verídico, okay. me pasó. Es el basado chiste, en una historia real. Sí, en hechos reales. Cuando estaba aprendiendo yo inglés, pues fui a Stay Yourself, fui con mi familia y todo. Y yo tratando de hablar con la señora de la yarda acá, y yo en mi inglés acá. Y me dice la señora, bueno, ¿a qué escuela vas? Y yo, High School Musical. Así le dije. Y la señora así como que... Y me dice, qué padre. Y luego mi prima viene y dice, ¿en serio, Luis? High School Musical. Y le digo, no, Springdale High School, Springdale. Y dice la señora, bien seria, dice, con razón no te vi en la película. Sí se la había creído. Sí. No te imaginas, ojalá. Pero o sea, fíjate, o sea, mi mente, imagínate, sí, together. Es que tienes como, también tienes como esa mentalidad, ¿no? Porque ves que novelas en la tele, ves películas, ves todo y también como por ejemplo, yo sí veía todas esas películas, pero yo lo veía como los que viven allá o los que son de allá lo pueden hacer. No los que llegamos de otros países. Porque, o sea, en México no sé, pero pues, por ejemplo, en El Salvador deportan a alguien, todo el mundo se da cuenta que deportaron a tal persona. Llegó deportado. Y dices, ¿pero por qué los deportan? Pues porque no son de allá, ¿no? Y te das cuenta como de que, ok, los que se van de aquí no tienen las mismas oportunidades que tienen los que son de allá. No, eso nunca me pasó. Y te digo que yo estaba bien avanzado ya bien tristemente.
No, fíjate que nunca me tocó experimentar eso de verlo. De hecho, yo al venir acá a Estados Unidos me ayudó a aprender más de México. Ok, ¿qué es lo que sabías allá en...? Y aprender más de Centroamérica. Mm. Porque simplemente, o sea, sabía que El Salvador existía, pero no me acordaba. ¿Me explicó? No sabía si se miraba en el mapa. Pues yo decía, salvadoreños. ¿Sí se mira? Pues sí, pupusas. Qué chido. Entonces, pues no, o sea, realmente Estados Unidos, si te das la oportunidad, como tú lo estás diciendo, Milton, te das la oportunidad de abrir tu mentalidad, de explorar el mundo si tú quieres en este mismo país, sin viajar el mundo. Y tú mismo decides qué tipo de vida quieres vivir. Porque cuando viví en este país, yo escuchaba, no digas esto, cállate, no digas que no tienes papeles. Luis, no vas a ir a la escuela porque no tienes papeles. Tienes que trabajar, juntar dinero, tienes que hacer esto. Acá, o sea, era como una lista igualmente de... Tienes que hacer este tipo de vida para ya tener éxito. Y dije, espérate. Hay aquí algo más que no me están diciendo. Y es cuando tienes que tener esa curiosidad. Y es donde tomas el riesgo. Porque sí, mi familia me decía, no, cállate. Y yo decía, ¿pero por qué? Si no me callo. O sea, ¿por qué? O sea, dime una razón por qué. No, pues es que te va a agarrar migración. Sí, o sea, no. Pues yo decía, dime una razón. Y fíjate que eso es algo que agradezco mucho a mis papás. Sí. Porque... Y a mis tíos en general. Porque toda mi familia, gracias a mis tíos, yo estoy aquí. Ok. Porque me apoyaron siempre. Y yo siempre voy a estar bien agradecido con ellos. Porque ellos me abrieron las puertas. Y ellos miraban eso que yo no miraba. Me dijeron, vas a aprender inglés, te va a ayudar bastante y dale. Y mis papás, en la cuestión de que siempre me dijeron, ¿sabe qué, mijo? Mientras usted sepa que está haciendo las cosas correctas, adelante. Y eso fue algo que me dio mucha fuerza, el estar aquí. Porque yo primero me vine solo. De hecho, es bien interesante mi historia. Porque usualmente todo, la historia es de que tus papás se trajeron para acá. Sí. Y lo mío fue al revés. Tú te lo traes. Oh, tú llegaste primero. Yo llegué primero. Ok. O sea, yo vine a visitar a mi familia, mi abuelita me trajo, me quedé de vacaciones. Saludos a la abuelita. Es la culpable. No sé no, le agradezco. No, de hecho dice, por mi culpa estamos acá. Pero vine de vacaciones, me quedé aquí. Mi abuelita se regresa. Digo, me quiero quedar 2 años. Ese era el trato que tenía con mis papás. 2 años. Después mi hermano dice, no es justo porque él está allá. Lo mandan a los 2 tu al hermano año. menor. Okay. Lo mandan. Vienen a traerlo 1 año y medio después de que yo estaba aquí. Después mi hermana chiquita dice, no es justo de que estemos todos separados y bla, bla, bla. Y mis papás deciden dejar todo y venirse para acá. Wow. Entonces, por eso siempre cuando digo a la gente, mi historia es diferente porque usualmente los papás eran los hijos y yo traje a mis papás. Entonces, para mí eso era como, no los puedo fallar. O sea, están dejando todo por nosotros y cuando ellos ni siquiera quieren estar aquí. Y a adaptarse a una nueva vida, a una nueva cultura, todo eso. Entonces, en este punto también sentía como que esta responsabilidad de hacer las cosas correctas. Pero fue tanto mi perfeccionismo de hacer todo correcto que también me perdí a disfrutar la vida. O sea, juventud. ¿Sí? Tu juventud. Sí, porque maduré bastante. Y es donde, te vas dando cuenta también aquí en Estados Unidos, te enseña a muchas cosas. O sea, realmente lo puedes hacer en todas partes. Sí. Yo como siempre he dicho, el que quiere salir adelante, puede salir adelante aquí y en China. Porque conozco mucha gente que aquí en Estados Unidos, con y sin documentos, han hecho unos imperios buenísimos. Mejor que los que tienen documentos. Correcto. Y fíjate, en esa parte, aunque mi familia me decía, no vas a ir a la escuela, yo decía, ¿por qué no? Y a huevo que sea. A huevo, sí. y fíjate que y lo que... Deténganme. Me agarran. Y fíjate, cuando llega el momento de ir al que empieza lo de la universidad y todo esto, que me dicen, no, Luis, no vas a poder agarrar becas, no vas a poder ir a la escuela. Y empiezo a contactarme con gente. De hecho, fui a un taller, a un curso que hubo de verano en el Community College de aquí. Y de ahí empiezo a conectarme y digo, ok, no puedo agarrar estas becas o esta ayuda, pero ¿qué otras formas puedo? No, pues hay privadas. Ah, perfecto. Y fue como yo empecé a abrirme las puertas. Entonces, cuando siempre me decían que no, era como, a ver, ¿por qué no? Como un reto, ¿no? Dame una razón por qué no. Y es donde tú decides. Sí.
De hecho, mucha gente cuando no sabían mi verdad, pensaban que era nacido de aquí. Ok. Porque llevaba una vida muy normal. O sea, para mí... Sin miedos, sin Sí, andarte. Porque o mucha sea- gente hace, o sea, el miedo los delata. Sí. Y yo manejaba, Ajá. viajaba, trabajaba, todo lo que terminaba nada. Amaba, besaba. No, Milton, eso no se Ok, eso dice. no se hace. Pero o sea, es donde te das cuenta Sí. de que tú decides qué realidad quieres vivir. Porque había amigos que estaban en la misma situación y estaban súper limitados por parte de sus papás. Exacto. Y yo decía, no, no tengo documentos ahorita en este momento, pero voy a usar esto como excusa para salir mejor. Y decidí, o sea, arriesgarme a andar en los movimientos de activismo Sí. con los Dreamers, hablando con migración, hablando con políticos. Y es donde tú decides qué estilo de vida quieres llevar. Y yo sabía lo que me estaba arriesgando. Dejar el miedo atrás. Pues sí, o sea, es como o te alejas o te subes arriba de él y vámonos. Sí. Y yo pienso que en ese momento también era joven. A lo mejor no tenías como la... La No, responsabilidad, sí. la... Ajá, como por ejemplo, no podemos compararnos tampoco con las personas que ya tienen hijos, porque ya tienen como la responsabilidad de que si me pasa algo a mí, que, como por ejemplo yo a mis hermanas siempre les digo, yo si me muero hoy o mañana, yo no tengo miedo a la muerte, yo no tengo miedo a morirme. Si Diosito me quiere llevar, pues ya Él sabrá. Vea, pues ya me tocó aquí. Sí, sí, sí. Ni modo. Pero ellas le tienen miedo a la muerte, pero dicen, pero es que nosotros los niños, ¿qué? ¿Los niños con quién se van a quedar? ¿Qué les va a pasar? Y yo creo que es lo mismo también del arriesgar nosotros nos vale porque pues ¿a quién dejamos? ¿No? Bueno, obviamente la familia, ¿verdad? Pero Sí, sí, sí. no dependen al 100% de nosotros. Y quiere decir que estás bien con tu vida. Ujú. Porque realmente el miedo a morir es el miedo a no vivir. Ujú. Sí, es cierto. Entonces, en ese momento yo no tenía miedo. Pero sí llegó un momento que tuve miedo a hacer cosas. Y es donde ahorita es lo que estoy cambiando. Porque volví a caer ese estilo de vida. O sea, tú ya no quieres perder ese miedo de nuevo. Y ser otra vez aventado, arriesgado. Ahora, ¿cómo se pierde eso? ¿Cómo estás tú trabajando eso? El aceptar dónde estás Ok. y por qué estás aquí. Porque te das cuenta que la vida que llevabas no era... ¿Cómo se puede decir? No es de que era mala. Es simplemente de que no existía una vida que te sintiera satisfecho. Ok. Y es donde venimos en esta parte. Como te mencionaba, tengo 9 años en la industria de bienes raíces, pero tengo ya 5 años con mi licencia de bienes raíces. Y ahorita te puedes dar cuenta que también ya estoy enseñando yoga. Sí, sí. O sea, está como que contradicción. Sí, ajá, sí, sí. Pero anteriormente Luis, de hace 3 años, no lo hubiera visto así. Hubiera sido más like, nope, tenemos que seguir trabajando, cerrando transacciones, haciendo esto. Sí, hago vacaciones pero realmente estoy disfrutando la vida. Y era más el enfoque de caer en esa misma cultura. Sí, sí. Trabajar. Y agradezco a COVID. Que le hizo el favor a muchas personas. Sí, agradezco a COVID lo que pasó de ayudarme a despertar y darme cuenta cómo estaba viviendo. Y a cambiar tu forma de vivir. Sí, simplemente mi alimentación, mi estilo de vida, mi espiritualidad, mi hábitos físicos. Que eso, por ejemplo, cuando estaba eso de una persona indocumentada, estudiante, dreamer, lo tenía muy claro. Me cuidaba bastante, hacía mucho ejercicio, bailaba, disfrutaba, me valía y todo eso. Pero a veces llega ese momento que te pierdes. Sí. ¿Por qué? Por querer quedar en esa parte de tener todo perfecto. De cuidar que la sociedad va a pensar. Entonces, es donde existe esta parte de la realidad. De que no queremos aceptar. Ya. Hasta que te dice el universo o Dios o lo que tú quieras. Lo que tú quieras creer. Despierta. O sea, no estás viviendo. Ese no es el propósito de la vida. Es más allá. Por eso te digo, o sea, cuando una persona, y eso lo he aprendido con maestros, con mis coaches, con la gente, con libros,
Cuando una persona tiene miedo a la muerte, es porque no está viviendo como tiene que vivir. Y no está viviendo desde adentro hacia afuera. Porque muchas veces estamos viviendo nada más desde afuera, nada más. Muchas veces lo veo como estás viviendo nomás porque ya estás aquí. Sí, o sea, es como existencia, o sea, porque ya tengo. Pero no mucha gente tiene esa oportunidad de despertar y darse cuenta si realmente estás haciendo lo que es. Porque así puedes pasar tu vida y ni cuenta te diste. Muchas veces, ¿no? Juzgamos gente que porque están haciendo algo que les gusta o porque les apasiona, y como a nosotros no nos gusta y no nos apasiona, es como que, ay, pero a la misma vez es porque nosotros mismos no estamos como viviéndolo o haciendo lo que en realidad nosotros quisiéramos hacer. Y vuelves a caer en la misma idea de comparación. Exactamente. Entonces, es donde te digo, me doy en esa parte, agradezco, me ayudó mucho a darme cuenta y especialmente a reevaluar mi vida estaba trabajando 17 horas, casi los 7 días de la semana. Mi teléfono era una locura. Y no estabas viviendo la vida. Agradezco a toda mi gente que me estaba trabajando conmigo, pero también no le estaba dando la calidad que ellos se merecían. Por querer abarcar mucho. Y es cuando fue tan interesante ese día porque yo alcancé una meta que yo quería en mi negocio. Y lo logré. Y me acuerdo que ya cuando lo logré, me senté y lo dije, espérate. Siento que algo falta. Algo no está cuadrando aquí. Ya hice esto, hice acá, hice allá. O sea, me puse a reevaluar todo así al fondo. Y lo dije. Todo estaba hecho, pero a la misma vez algo no cuadraba. Y es cuando digo, bueno, pues aquí está faltando. Y pues ahí comenzó los ataques de pánico y ansiedad y todo que se te mueve acá adentro que parece que te estás muriendo. Y ese fue mi despertar. Ese fue mi despertar, darme cuenta de qué es lo que tenía que cambiar. Y un despertar que para muchas personas duele, ¿no? Porque a veces nos hiere el ego, a veces porque pensamos que estábamos haciendo las cosas como teníamos que hacerlas. Muchas veces no queremos aceptar el que tenemos que cambiar. Muchas veces decimos, no, pero es que hice bien esto, hice bien lo otro, yo estoy bien. Alguien más está mal aquí, pero al final del día te das cuenta que nomás eres el que está ahí eres tú. O sea, el que está mal eres tú. Y tienes que buscar la forma, tienes que buscar eso que está en realidad mal y aceptarlo. Creo que es una parte importante el aceptar cuando estamos haciendo algo mal. Sí. Que nos cuesta. Y fíjate que es como que te quitas esta venda de los ojos y miras la realidad de decir, wow, o sea, ¿cómo estoy viviendo? Sí. Y es, por ejemplo, cuando dijiste temprano de queremos tener todo, pero ¿todo de qué si ya lo tienes? Sí. Y es cuando, por ejemplo, tuve este coach que me hizo esa pregunta y me fue así como un cachetadón así, ¡pum! Cachetada con guante blanco. Un golpazo y me dice, Luis, ¿qué es lo que estás buscando? Y le digo, es que, no sé, siento que me falta esto, siento que me falta allá. Y luego me dice, ¿y qué tal si no te hace falta nada? ¿Qué tal si realmente ya lo tienes todo? Nomás ocupas de verlo. Sí. Y cuando me dijo eso, me senté y dije, ay, no, sí tiene mucha razón. Comenzar a buscar. Y empecé a escribir. No lo hago todos los días journey porque no me gusta mucho de escribir, pero me gusta hablarlo. Ser mi diario. Pero a veces me pongo y con mi teléfono lo grabo o a veces me pongo ahí a escribirlo. Y me senté y empecé. Ok, tengo a mis papás. Tengo a mi abuelita. A mis hermanos. A mis cuñados. Tengo mi trabajo. Tengo mucha gente que está a mi alrededor. Y empecé a evaluar todas esas cosas que a veces no le pongo tanta atención. Y me sentí tan lleno. Y lo más padre fue volverme a reconectar con mi fe. Con esa espiritualidad. Y es algo que, por ejemplo, ya tengo de hecho 3 años practicando yoga. Que eso también me llevó a empezar a aprender esto. Y empiezo a darme cuenta de muchas cosas y digo, oh, wow. O sea, realmente no necesito todas estas cosas. Que el mundo te dice que tienes que tener. Igualmente desde redes sociales. Porque sí, lo admito. O sea, llegó un punto que
era como adicción a Sí. redes sociales. De que, este lugar, quiero ir a visitar este lugar. Ajá. No sé cómo lo va a hacer, pero voy a ir. Quiero tener la mejor foto aquí. Ujú. Y te vas dando cuenta y dices, no, espérate, es más que eso. La vida es más que una foto en el mejor lugar en París. Sí, o sea, bueno, me encanta París, ¿eh? Sí, pues, pero... Pero es algo, o sea, que te das cuenta y dices, wow, o sea, puedes vivir una vida muy simple, Ujú. Pero feliz. muy llena y feliz. Ujú. Ya tú decides si vas agregándole más cosas, pero no ponerle como que todo ese poder a una cosa Sí. que al final del día la puedes reemplazar, lo puedes cambiar. Sí, y es más que nada muchas veces le damos más importancia a lo que no tenemos. Like, como te basas en esto por muy pequeño que sea o muy poco valiosa que sea esa cosa, pero no, como no lo tengo, nos empeñamos que a fuerza debemos de tenerlo, cuando en realidad puedes tener todo lo más grande y más importante del mundo a un lado. Correcto. Y como el trabajo, simplemente. Ujú. Culturalmente aquí en Estados Unidos, aquí la prioridad de la gente es el trabajo. Sí. ¿Qué tal si volteamos la prioridad como tú y el trabajo después? Ujú. Cambia completamente. Yo ahorita escucho mucha gente que dice, Luis, quiero ir a yoga, pero es que no tengo tiempo por el pero, trabajo. ¿no? El pero Ajá, que siempre está ahí. sí. Y le digo, bueno, ¿y qué tal si piensas lo opuesto? Debes decir, sí, todos tenemos que trabajar, porque pues es un recurso Sí. para hacer lo que tenemos que hacer, para vivir, para lo que quieras hacer. Pero, ¿qué tal si volteas tu mentalidad a decir, el trabajo, yo voy alrededor del trabajo, sino el trabajo va alrededor mío Ujú. y yo soy el punto principal? Ujú. Y es donde tú te das cuenta y dices, sí se puede. Y yo cambié esa mentalidad. De hecho, ahorita que me priorizo más, por eso digo, mi no negociable es mi yoga y mi ejercicio y mi comida Ajá. y mi sueño. Ajá. Esas 4 cosas, Son lo más importante. lo más importante. Ya lo demás, pues, se le va dando. Pero esas cositas que son mío, que me hacen sentir bien, que me ayudan a mí, eso es principal. Ujú. Y es donde, por ejemplo, sí, mi trabajo, ok, mis clientes les comunico de tal hora no les puedo contestar. Si no les puedo contestar, denme chancita. Ok. Pero antes hubiera sido, no, A contesto fuerza rápido. tengo que Sí, contestar. o sea, estaba en viajes o en cenas o estaba en cumpleaños o graduación, o sea, estaba con familia y estaba en el teléfono. Ujú. Sí. O manejando, una vez me estaba comiendo, manejando y negociando algo. Y él dijo, o sea, te pierdes. Estamos en como una lucha, ¿no? Con la verdadera realidad que debemos enfrentar muchas veces. Porque parte de esa realidad es ser nosotros mismos también, es cuidarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos. Y sí, yo sé que muchas veces le damos el 100%, que tiene que ser así, está bien, darle el 100% a lo que estamos haciendo, el trabajo, a lo que sea. Pero parte de nuestra realidad, de nuestra vida real, es esto que tenemos aquí. Si no cuidamos esto que tenemos aquí, no va a haber todo lo que está alrededor de nosotros, ¿me explico? Es como tienes que cuidarte, ver tu como prioridad a ti mismo, tu salud, tu cuerpo, y ya lo demás que venga por hoy, sí que dicen por ahí, por añadidura, ¿no? Yeah. Porque si no, sin tu cuerpo no puedes hacer nada. ¿No? Y muchas veces le damos más prioridad, como por ejemplo, yo he dejado de comer muchas veces que por el trabajo. Y al final del día digo, bueno, y si me enfermo por no haber comido, no va a haber trabajo. No voy a poder trabajar. Y creo que es un momento en donde debemos de caer en cuenta y decir, ok, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Y abrir los ojos, como tú dices, como tuviste tu momento. Y yo creo que en la vida todos vamos a tener a lo mejor ese momento, en donde vamos a cambiar, y es donde dicen, tenemos etapas, ¿no? Tenemos etapas en donde yo hacía esto, ahora yo hago esto otro. Y quizá todos vamos a tener como esa etapa en donde vamos a abrir los ojos y vamos a ver la realidad de las cosas, de lo que en realidad vale la pena, y el poder cambiar un poquito nuestra forma de vivir y dejar de pelearnos un poco menos con esa realidad y amarla y abrazarla un poco más, ¿no? Sí, igualmente, o sea, la parte negativa, como dijimos de un principio, la queremos esconder. Sí. No, simplemente abrazarlo. O sea, ¿sabes qué? Sí, paso por esas situaciones, a lo mejor estoy batallando aquí, estoy batallando, pero ¿cómo puedo sobrepasar esto? Sí. Y eso es lo mejor. Y a veces, fíjate, y eso es algo bien importante, Milton. Culturalmente, humanamente, el hablar de vulnerabilidad
Vulnerabilidad. Sí, correcto. Perdón, se me trabó la lengua. No es fácil para mucha gente. No. Y el tener eso, aceptarlo, simplemente aceptar ser vulnerable, de que no siempre eres el héroe de la... No somos héroes. Muchas veces la gente lo ve como debilidad, ¿no? Sí. Me van a ver como el débil. Y eso socialmente existía. O sea, si te dicen tus papás, no llores, simplemente desde ahí. Sí. ¿Por qué lloras? Ajá. Eso te va a hacer un chillón y quién sabe No qué, la eres gente niña, que me decía mi va, mamá. qué va a pensar la gente. Ajá. Créeme que yo ahorita lloro enfrente de mis papás. Me tocó con unos clientes, me pasó una crisis. Ya me vieron unos clientes. Saludos a los clientes que me vieron llorar. No, la verdad que estoy bien agradecido. Pero te da la forma de enseñar que eres un ser humano al final del día. Porque todos queremos ser robots. Todos queremos ser fuertes. Que no sentimos, que esto, que el otro. Pero ya cuando te das cuenta de que eso es... El ser vulnerable te hace súper fuerte. Sí. Creo que es una de las cosas en las que estoy trabajando yo también mucho. El darme cuenta o el saber que vamos a tener errores o que voy a tener errores. Y que muchas veces esos errores... o a lo mejor la mayoría de tiempo se pueden arreglar, pero muchas veces nos concentramos en no, fue error, salió mal, pero ¿qué vas a hacer para arreglar eso? Porque, o sea, ya no lo puedes cambiar, ya pasó, no puedes cambiar lo que pasó. Simple y sencillamente bríncalo y haz lo que puedas hacer, o sea, arréglalo y listo. Y muchas veces tienes que hacer un trabajo bien profundo para darte cuenta que tienes que cambiar eso. Sí, te digo, estoy trabajándolo yo. Por ejemplo, porque toma un proceso. Yo soy de los que si cometo un error o me sale algo mal, es como que, lo chequé tantas veces y me di cuenta, o sea, ¿cómo yo no me di cuenta de eso? ¿Me explico? O a veces agarras culpas de alguien más. Sí. Es que yo. Ajá. Yo fui el culpable. Y de la víctima. Sí, o sea, tú eres y al final es como que, ya después de tanto golpe de pecho, ya es como que, bueno, ¿qué más puedo hacer? Sí, arreglarlo, listo. Y es aceptarlo, o sea, aceptar de que existió un error, pero tampoco no te vas a morir por eso. Exacto, el mundo no se va a acabar por cometamos un error o que nos salga algo mal. ¿Cuántos errores no existen? Exacto, y muchas veces nos van a salir cosas malas en la vida, ya sea en trabajo, en planes que hagamos. A mí los planes siempre salen mal, siempre están patas arriba. Pero, o sea, siempre va a pasar. O sea, no todo en la vida va a ser perfecto. No todo va a salir como tú lo estás planeando. Y es yo siempre que hago un plan es como que, bueno, vamos a hacer el plan. Al final del día, como quiera, va a salir como tenga que salir. Correcto. Y ya. Y eso es donde tú decides cómo llevar la vida. Y está bien que lleves la vida como tú quieras. Sí. O sea, para mí eso está funcionando. Si para ti funciona lo que funciona, está muy bien, está perfecto. Pero tienes que darte cuenta qué es lo que quieres cambiar o mejorar. Y a veces no te das cuenta. Sí. O sea, si yo no veo tener esa crisis, ese momento... Y a veces hay personas que llegan, que llegan a nuestra vida y que a veces esas personas nos dicen las cosas como son. Y a veces peleamos como con esa verdad también porque muchas veces no nos gusta que alguien más nos diga las cosas. Como por ejemplo hay gente que se enoja porque llegas y les digas las cosas directamente como tienen que ser. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que maquillen. O que nos hagan sentir las cosas, que nos digan las cosas, pero pero dímelo bonito. Güey, simple y sencillamente dímelo y ya. Así como va, ni modo, si duele que duela. Sí. O sea, sí que estar abiertos a que la gente también nos diga las cosas como tienen que ser. No, sí. Y tienes que estar dispuesto a aceptarlo. Pero para eso... el proceso. Que tuviste un proceso. Sí, es para todo, ¿no? Yo creo. Y eso, o sea, es en realidad todo en sí. O sea, siempre queremos... Por ejemplo, yo cuando empecé con todo esto, yo quería que todo se solucionara ya. Sí. Y contraté esto y contraté a esta persona. Leí infinidad de libros hasta que llegó un punto y dije, ya basta. Dame un descanso. Sí. Es mucho. No me va a solucionar como una pastillita y ya voy a estar bien. Sí. ¿Me explico? Ajá. Pero es como tú lo aceptes. Sí, yo como por ejemplo, yo soy muy desesperado. Yo soy muy desesperado y ¿A poco? Y es como por ejemplo, si yo estoy manejando, por ejemplo, o ando en la tienda o algo y me dicen, salió mal esto.
yo quiero volar a donde está ese lugar y decirles, ok, hagan esto, arreglen aquí, arreglen allá, porque... Y ya, pero a la misma vez tengo que ir a otro lado, es como que, ¿a dónde voy? Voy aquí, voy allá, voy... O sea, estoy así, mi mente está así, pero al final es como que, bueno, ya, me vale lo que pase allá, voy a hacer lo que estoy haciendo ahorita, ya después, ya o al rato, cuando tenga que pasar, lo arreglo ya. Así, es como estoy furulando ahorita, es como funciono ahorita ya. Y es como que dices, ok, hasta aquí llegó lo Sí. que yo tengo que hacer porque de ahí no puedo hacer nada. Ya de plano, ya nomás les saco el dedo y digo... Y es lo que, por ejemplo, en real estate, yo le digo a los clientes, le digo, mira, en esta transacción Ajá. está involucrada tanta gente Sí. que yo no puedo controlar. Uh-huh. Le digo, ni yo como tu agente, tú siendo mis clientes te puedo controlar. Uh-huh. ¿Qué hagas? O si mañana tú vas y corres una tarjeta nueva, yo no puedo decirte que... Sí. Yo voy a estar todo el día contigo, no lo hagas, no lo hagas. Ajá. Pero yo ya te dije qué tenías que hacer, porque eso no va a afectar tu transacción. Y a veces les digo, mira, hay bancos, hay asistentes de los bancos, está el evaluador. O sea, les doy una lista de todo y le digo, hasta el clima no lo puedo controlar. Exacto, Porque sí. tuve una situación que, por ejemplo, una casa, que fue el año pasado, Ajá. que hubo un tornado. Ah, o el año fue antepasado. el año pasado, ¿no? Sí, Que como en pasó el marzo. tornado de Springdale Springdale. también. Ajá, sí, Bueno, sí. estaban construyendo una casa de unos clientes. Ok. Por eso se tuvo que extender más el cierre. Ok. Y mis clientes, Luis, tenemos que cerrar. El banco me estaba, Luis, tenemos que cerrar porque el Ajá. interés se Sí. va a quitar lo congelado. Y yo, pero es que, ¿qué quieren que haga? Esto pasó en la naturaleza. O sea, No puedo ir a la... o sea, yo a no como- puedo ir al builder, ¡hey, muérete! O sea, porque está tratando de Ajá. hacer todo. Pero pienso que siempre tener esa comunicación Sí. y ser, ¿cómo se dice? Y estar como inseguro de lo que estás haciendo. Ujú. Y entender de que no tienes ninguna culpa. Sí, no tiene, y el no jugar a Dios, ¿no? También muchas veces, porque a veces queremos jugar a Dios de que no, yo lo puedo hacer todo completamente y que yo tengo que, eso, yo tengo que poder con todo. Sí. Y es como que, ok, ya, soy simplemente Milton y ya puedo hacer esto aquí, puedo hacer esto en algún otro momento. Ya, el que si puedo, si no, ni modo. ¿Y ese era Luis antes? Luis, regresa. No. Ese Luis... Fue un placer conocerte, la verdad. No te quiero de regreso en mi vida. Le agradezco mucho todo lo que me enseñaste. Sí, es muy, muy importante darnos cuenta de toda la realidad que está alrededor de nosotros. Ya sea buena o sea mala, yo creo que lo importante es aceptarla, ¿no? Aceptarla y abrazarla y darnos cuenta que también que podemos ser mejores con la realidad que nosotros vivimos, ver esa realidad, ver la realidad. Porque muchas veces nos queremos cerrar a lo que nosotros queremos, no a lo que en realidad nosotros tenemos. Yep. Y también date la oportunidad de explorar más allá de lo que tú conoces o quién está a tu alrededor. Porque Sí. también algo que he aprendido ahorita mucho es tu alrededor, tu gente, es el reflejo de lo que tú eres. Ok. So, si existe inseguridad o simplemente existe de que tienes que trabajar, hacer esto, Sí. cosas y todo eso, eso es tu alrededor. Y Y es es lo algo que que te- también tienes que evaluarlo. Sí. Y es algo que tienes que evaluar y decir, espérate, ¿quién está a mi alrededor? Y a veces te das cuenta cuando empiezas a hacer cambios, a veces la misma gente se va alejando. Porque ya no estás actuando igual que ellos. No, y ya no tienes esa misma energía, esa Sí. conexión ya no existe. Ujú. Entonces es cuando te das cuenta y dices, ok, ahora entiendo qué es lo que tengo que hacer cambiando. Porque al final del día, tú y yo somos un reflejo de algo. Sí. Entonces muchas veces no creemos en eso, pero sí, existe. Ya. Ya, pues muchas gracias, Luis, por estar aquí Gracias a ti, este Milton. día. ¿Quieres invitar a la gente a hablarles de tu trabajo un poco para que sepan de a qué te dedicas? Para que vengan más clientes contigo. Ya no quiero, dice No, Luis. sí, como que no, claro, para mí siempre es Información. pues la verdad para mí es un placer siempre ayudar a la gente. Lo disfruto bastante y pues sí trabajo en bienes raíces. Soy Luis Martínez con la compañía de EXP Realty, Northwest Arkansas Branch. Como le dije anteriormente, ya tengo 5 años con mi licencia, tengo 9 años en la industria y cualquier parte, o sea, en la cuestión de renta comercial, compra o venta de casa o terreno es lo que más me enfoco. Ok. Y aquí la parte noroeste de Arkansas, igualmente si me están escuchando en otra parte del estado o de otro estado o del país, fuera del país, siempre puedo buscar maneras de referirlos con otras personas e igualmente pues
Me pueden contactar en redes sociales como Luisito Realtor en Instagram y en Facebook como Luis Martínez. Usualmente uso más lo que es Instagram. Ok. O me pueden comunicar al 479-790-9549. Me pueden mandar un texto, ya sea por WhatsApp o por número de teléfono. Y igualmente, si un día quieren practicar algo de yoga, pues está bien. Sí, porque tengo ese balance. Es lo bueno, sí, es lo bueno tener el balance. Pues yo enseño yoga lo que es aquí en el estudio de Be Well en Rogers. Y enseño lo que son martes, miércoles y jueves, lo que es las clases dinámicas o flow, o lo que es flow en yin, cualquier. Te voy a invitar a una próxima ocasión para que nos vengas a hablar de yoga y que nos expliques de qué se trata y todo eso. Sí, claro, ya sabes. Para saber más. Para mí sería un placer estar aquí. Perfecto. Pues Luis, muchas gracias, por estar aquí, por haber hablado un ratito con nosotros, por haber dado tus puntos de vista. Es de lo que se trata este podcast, de cada persona que viene, que nos den sus puntos de vista, que platiquemos un ratito aquí bien tranquilamente, bien ameno todo el momento. Y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ti, Milton, y gracias a ustedes por acompañarnos. Y pues sí, como dice Luis, gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa, en este podcast. Les invito nuevamente a que vayan y que se suscriban a mi canal de YouTube, Milton Antonio Podcast, o me sigan en Facebook o en Instagram, me van a encontrar como Milton Antonio. Y en Spotify me van a encontrar también para que oigan nomás ahí el puro audio, ya sin video, como Milton Antonio Podcast. Así que ahí estamos, muchas gracias por haber escuchado este podcast y nos vemos en la próxima. Hoy es tiempo de volver a amar. Cicatrices, cicatrices.